Que salió la idea hablando un poco de estas empresas valencianas que son al final el desarrollo de los talleres tradicionales. El poner estas dos cosas en danza fue una idea que ha sido una maravilla. Creamos un jardín onírico hecho con las flores que ha hecho Omar Ortiz de Homo Design con las puntillas, haciendo unas flores maravillosas de las que hemos colgado los aderezos de Valenciana. Yo lo digo siempre, esto hay que agradecerse a la sociedad valenciana, sí, que se moja, lo aprecia. Valencia, porque es una ciudad tan de artesanos. Pues por nuestra historia. Y de ese interés que tiene Valencia por mantener sus costumbres es por lo que nosotros hemos podido año tras año ir evolucionando, ir creciendo y a día de hoy estar presentes en un montón de países. Y hemos trabajado desde Ralph Lauren hasta Oscar de la Renta, Carolina Herrera. Michael Jackson no solo tuve la ocasión de hacerle una piedra, sino que estuve con él un día y medio, que para mí así fue como estar un año, ¿no? Una anécdota pues estupenda, la verdad. Vas a Londres o a París o esto y te plantas delante de un joyero, te lo hacen o te hacen una diadema que cuesta una fortuna. Ese nivel de artesano que aún encuentras aquí, que te plantas delante, que le dices encima además que tienes un presupuesto de tanto y que te tienes que amoldar y que te... Eso... Hola, soy Sira Ford y este es Tu Momento, donde hablamos de lo que realmente importa, de ti. Hola, buenas tardes. Hoy tenemos en Tu Momento, que han venido a pasar un ratito con nosotros, dos firmas valencianas de gran renombre internacional, como son Eusebio Sánchez Textiles, que ha venido su directora general, Pampa Ballester, y Vicente Gracia, joyero, muy conocido en Valencia y a nivel de todo el mundo, como ya decía, internacional, que se han unido los dos en una exposición maravillosa que fue el jueves pasado la presentación. Estuvimos allí muy a gusto viendo todo. Bueno, ahora contarnos vosotros lo que habéis hecho en el evento. Pues buenas tardes. Buenas tardes. Es un jardín como onírico, un jardín secreto que salió la idea hablando un poco, bueno, pues de estas empresas valencianas que son al final el desarrollo de los talleres tradicionales, que luego se ha convertido, como es la mayoría del tejido industrial valenciano, son el desarrollo de las empresas artesanas tradicionales que han ido evolucionando y a mí me encanta defender todo ese entramado porque nos define como valencianos muchísimo y porque además entronca con nuestras raíces de ser un pueblo laborioso, trabajador, artesano y son virtudes para nosotros muy interesantes. Entonces, el caso, por ejemplo, que nos une hoy a la empresa Eusebio Sánchez y a nosotros, fue un poco la idea de todos esos encajes, todas esas puntillas, todo ese trabajo maravilloso que desarrollan a nivel mundial, que ya cumplen sus 70 años, que nosotros vamos a cumplir también dentro de poco 75. Entonces son unas empresas, como nosotros he de decir que hay muchas desconocidas en Valencia, que son grandes empresas a nivel artesanal y a nivel mundial, que se han desarrollado a través de la cerámica, de la porcelana, de los tejidos, de las sedas, de la joyería, todo ese entramado lo queríamos poner en valor en una exposición que tuviera algo de simbólico. Entonces, como los aderezos, a nosotros como empresa y particularmente a mí como diseñador, me encanta hacer aderezos de Valenciana, que me acuerdo en la época de los 80 que hacíamos esas joyas un poco de la poesía urbana de la época, y algunos colegas de Madrid que hacían cosas con Almodóvar, con esto tal, de los modernos de la movida, decían, pero tú haces aderezos, y digo yo, claro, y a mí me encantan hacer aderezos de Valenciana porque creo que son una herencia maravillosa y que además ponerlos en clave contemporánea
es todo un reto, porque tú tienes que tener un respeto por la tradición y un conocimiento, no puedes poner ahí cualquier cosa. Entonces, el poner estas dos cosas en danza, pues fue una idea que ha sido una maravilla de trabajo. Entonces, creamos un jardín onírico, hecho con las flores que ha hecho Omar Ortiz de Homo Design, que ha creado todo un jardín con las puntillas, haciendo unas flores maravillosas, de las que hemos colgado los aderezos de Valenciana, que al fin y al cabo lo que viene a representar es una idea de la abundancia, de las cosechas, pero en verdad todos estos aderezos ancestralmente lo que venían un poco a simbolizar era una especie de alabanza para que fueran bien las cosechas, para que fuera bien la vida, la belleza, los pájaros, los jardines, los frutos, las flores. Y esas puntillas y esos encajes representan también esto, ¿no? De hecho, antes de acabar la exposición, la empresa Eusebio Sánchez iban a París y presentaban un nuevo encaje. Me dijeron, sí, bueno, vamos a ponerle la nueva colección, y Vicente nos bautizó la colección como Jardín Valenciano, y la verdad es que fue un acierto. Sí, porque me dieron esa opción y estoy muy agradecido que le bautizáramos de algún modo, y ese fue el inicio el inicio ya lo teníamos desarrollado, pero fue pues como el encaje final para nombrar la exposición y esa colaboración, que la verdad es que te digo una cosa, hoy viniendo antes de venir, que estábamos ahí, digo, me da pena desmontarla y eso bueno, que aún queda mucho, hasta ¿no? el 25 de abril, ¿no? El 25 de abril vamos a tenerla. Pero bueno, son unas flores que es que me va a dar mucha pena quitarlas de ahí. Al final es que ha sido, como dice Vicente, ha sido una colaboración entre los dos y un poco una puesta en escena de dos tipos de artesanía muy vinculados a Valencia, además muy vinculados a las fallas y a la indumentaria. Nosotros con nuestras tiras bordadas, puntillas bordadas, que son las que habitualmente se pueden ver en las mangas de Valenciana, y los aderezos de Vicente, que son maravillosos. Entonces, claro, al ponerlo juntos, a ver, nuestras puntillas a mí me encantan, pero bueno, al lado de todas las joyas de Vicente todavía lucen muchísimo más. Entonces, como hemos hecho una especie de flores con estas puntillas, parecen también un poco unas mangas de Valenciana. Entonces es como un enramado muy romántico de flores con las joyas, y la verdad es que es una exposición que vale la pena ir a visitar. Y además se aprecia verdaderamente toda la artesanía y todo el conocimiento y toda la historia que Valencia tiene en cada cosa que hace, que muchas veces se nos olvida y vemos pues no sé, empresas de fuera y dices, ostras, qué maravilla lo que hay fuera de Valencia, pero es que aquí tenemos cosas también que valen muchísimo la pena y que hay que valorar. Hay que valorar y efectivamente. Y tenemos que proyectar hacia el exterior. Y ponerlas en valor, claro que sí, porque además es cierto que no es fácil encontrar esto así tan fácilmente como pasa aquí en Valencia. Es que estamos muy mal acostumbrados. Sí. Estamos acostumbrados a que cualquiera o pinta o toca música o hace no sé qué. Y ese punto de artisteo que es un tópico, pero es que es la pura verdad. Entonces, cuando viene gente de fuera, dice, bueno, sé decir una cosa. Dice, es que aquí todo el mundo sabe de seda, sabe de esto, sabe de joyas, sabe de esto. ¿Por qué? Pues porque, y eso es una gran parte gracias a las fallas, que la gente lo aprecia, también es verdad, lo paga, porque si no sería imposible mantener todo ese nivel de artesanos. ¿Quién mantiene un telar del siglo XVIII que hace espolines, un telar a mano que sigue haciendo ese tipo de trabajos que tejen hilos de oro, hilos de plata con hilos de seda y que a lo mejor te cuesta el metro 6.000 euros? Yo lo digo siempre, esto hay que agradecerse a la sociedad valenciana, que se moja, lo aprecia, lo valora, y encima además es un motivo de conversación.
O sea, porque todo lo que llevan los trajes de las falleras mayores, el misterio con el que se lleva, si va a ser así, si va a ser así, si va a tener estos tonos, si no tener... Eso es muy refinado. Nosotros lo que pasa es que lo damos como normal, pero... Una clienta de Sevilla que estuvo, es una señora de estas de Sevilla, de señorío, dice, vosotros no os dais cuenta, pero dice, yo os oigo hablar y se me cae la baba, porque es que tenéis todo eso aquí, un conocimiento de lo que es un espolín, de lo que es una seda de esta manera, de lo que es de la otra, de cómo son unos pendientes, que si son del siglo XVIII, que si son del XIX, que en el XIX no había tanta perlita, que si... Dice... ¿Y Valencia por qué es una ciudad tan de artesanos? Pues por nuestra historia. O sea, ¿la ruta de la seda? Claro, mira, Valencia nunca ha sido ni capital de ningún imperio, ni hemos ganado ninguna guerra, ni nuestros ejércitos han estado invadiendo nada. Esto ha sido una ciudad muy permisiva, que lo sigue siendo, muy artesana, muy del bazar, yo me acuerdo, mis tías, che, dísate estar, tan, no sé qué, o sea, no quieren problemas, no es complicada porque es muy abierta en ese sentido, entonces es una ciudad de artesanos, de comerciantes, el comerciante lo que quiere es tranquilidad. A la orilla del mar. O sea, claro, que tienes la comunicación muy cercana. Entonces... Un buen crisol de culturas, porque tenemos claro. una parte de nuestro pasado oriental, es la parte del Al-Ándalus, que fue una ciudad muy importante, que además estaba en contacto con todo lo que era venía de Oriente. Y en Oriente, en aquel momento, venía el refinamiento, venían las especies, la agricultura, el arroz, la seda, la pólvora, la cerámica, todo lo que nos define a nosotros como valencianos, viene de esa relación. Luego, fíjate que en el siglo XV, por ejemplo, que es un siglo después de la llegada de Jaime I, no se puede entender un siglo de oro justo después de una conquista. La conquista no es tal conquista, es una especie de cambio, pero que abre también y mantiene todo lo mismo. Yo siempre lo digo, ¿qué ciudad tiene 4 puentes góticos, que es obra civil, que no es una catedral que le puede... en fin, volverse loco el pueblo y decir, bueno, lo que sea para... No, esto es obra civil, que 4 puentes góticos son 4 puentes góticos que, vamos, ni París los ha tenido. Quiero decir que eso da una idea de la riqueza que ha tenido todo ese entramado y que se mantiene. Yo os puedo decir... He tenido relación con la Casa de Christie's y allí en Londres decían, no, Valencia, dicen, nosotros cuando tenemos algún problema de solucionar una restauración complicada de un tejido, un acabado de una joya o de un material que está... bañado con mercurio porque es como se hacía antes, los cálices y tal. Dice, siempre encontramos un artesano en Valencia que lo... Pero yo creo además que ha sido mucho fruto de toda la tradición de indumentaria y de las fallas. Claro, al haber tantísima pasión por la fiesta, o sea, ha arrastrado el mantener toda esta cultura artesana. De hecho... Nosotros, por ejemplo, con las tiras bordadas y que vendemos a todas partes del mundo, o sea, hubiese sido inviable en algún momento de la historia que nosotros hubiéramos podido mantenernos como empresa, si no llega a ser porque en Valencia el tema de la indumentaria es tan importante. O sea, es fundamental lo importante que es para todos los valencianos mantener la tradición. O sea, y gracias a eso realmente... pueden subsistir muchas empresas que luego, pues oye, podemos exportar y la gente fuera puede alucinar con lo que nosotros tenemos, pero realmente, o sea, aquí podemos sentirnos muy orgullosos de lo que valoramos nuestras tradiciones. Y es algo que muchas veces es innato, yo creo. O sea, que no sabes por qué lo haces y no sabes por qué, pero te viene desde casa y es así. Lo tenemos en nuestra ADN. ¿Verdad? Y luego fíjate que muchas de las fallas tienen 200 años, esto, que es, sí. Que es que no es de ahora, es esto sería imposible mantenerlo subvencionado. O sea, es absurdo, esto tiene que tener su vidilla. Entonces,
cuando viene gente de fuera, por ejemplo, o sea, nos ha pasado a todos cuando recibimos, a ti te va a pasar también ahora cuando recibas a los americanos y diga... Pero, y oye, por ejemplo, la clásica noticia que siempre se dice, se han quemado 5.000 millones de euros en la... Y dicen, pero estáis locos. Y digo, no, perdona, es que de esos 5.000 millones vivimos un montón de gente. Claro. Que sería imposible mantenerlo. No es que se quemen, es que se queman, por supuesto, pero en el sentido que también es muy bonito del desapego. O sea, decir, vale, lo hemos puesto ahí y el año que viene a hacer otra cosa. Y esto es un ejercicio buenísimo, ¿no? Porque creo que por eso el valenciano tiene tanta creatividad, ¿no? Hay una parte de esa creatividad que es, vale, ya lo he hecho, es precioso, se quema, se llora, porque es así, y luego se vuelve a hacer. Y eso es un ejercicio, bueno, estupendo, ¿no? Porque también da una idea de un desapego, de empezar de cero otra vez, de nuevo, y mantener unas tradiciones que de otra manera sería imposible mantenerlas. Sí. Y eso... Es verdad que solamente lo entendemos los valencianos Cuando lo explicas, la verdad es que la gente dice, caramba, es una gran virtud, ¿no? Porque en principio piensa que estamos todos un poco locos, ¿no? Pero luego cuando realmente lo ven y bueno, mira, yo las fallas pasadas, con las fallas siempre recoges personajes que de pronto, me acuerdo que venían los de Terry Gilmore, estos que hacían los de La vida de Brian, los Monty Python, que venían aquí y les encantaba ir a un balcón de un amigo arquitecto que lo tenía justo donde estaba Masqueta y no se lo perdían porque decían, es que esto es una locura. Bueno, pero a lo que íbamos, el año pasado coincidí con uno que venía de San Francisco también, que este hombre se encargaba de todo el vestuario de Downton Abbey. Y venía a Valencia porque dice, yo vengo aquí mogollón. Dice, porque lo que hay aquí yo no lo encuentro en ningún otro sitio. Dice, y me encanta, y luego me encanta venir en fallas porque en Estados Unidos todo esto está prohibido. y aquí esto es una alegría, ¿no? Pero que venía por todo tipo de encajes, de esto, de sedas. Hacer el vestuario de se surtía de todo una gran parte de que ya visteis cómo está hecha de cuidada esa serie en los vestuarios y las joyas y todo. Pues ellos venían aquí en busca de, bueno, y vienen porque es una de esas empresas muy potentes a nivel mundial de todo ese tipo de trabajo. Bueno, de hecho, en los estudios cinematográficos en Los Ángeles, los artistas valencianos están allí trabajando. Esto viene de muy antiguo, ¿eh? Por la época de Blasco Ibáñez y tal, ya... De hecho, el primer King Kong se hizo aquí y el segundo creo que también, me parece. Bueno, quiero decir que esto... claro, ¿qué ciudad del mundo tiene una ciudad fallera que están haciendo todo ese tipo de trabajo? Yo tenía un chaval trabajando con nosotros, que ahora ya no está, se ha hecho DJ, pero se trabajaba en el taller y luego se iba a hacer fallas, ¿sabes? Y se iba haciendo, quiero decir, que ese entramado es imposible encontrarlo si no hay una tradición detrás. Entonces, es verdad que en Hollywood se ha trabajado mucho y en la época que Blasco Ibáñez era allí con Rodolfo Valentino y tal, que hacía Sangre y Arena, los Cuatro Jinetes del Apocalipsis y tal, muchos de esos trabajos se hacían en Valencia y luego se los llevaban en barco hasta allí porque hay toda una historia relacionada con ese tipo. La película famosa de Griffith, que ahora no recuerdo el nombre, Intolerancia, creo, que era en blanco y negro, que es como en Babilonia y todo esto, como una especie de fantasía. Todo ese trabajo se hizo aquí en Valencia, en la ciudad fallera. Bueno, lo que no era
como Ciudad Fallera, sino los artesanos. Pero es que, claro, ¿dónde encuentras eso en el mundo? Ya me dirás. En un sitio. Es un punto claro. así que está... Sí, sí. Entonces, la verdad es que es para sentirse orgullosos. Nosotros hemos jugado con todo eso, pero ha sido un juego en el que ese jardín onírico que hemos creado, también el espacio del estudio, que también lo permite mucho, porque van saliendo, es un edificio de la época esa buena de Valencia, de final del 19, principio del 20, de la calle La Paz, con pues eso, un edificio inspirado en la Alhambra de Granada, con todo ese orientalismo de los antiguos estudios de los grandes artistas valencianos. Es que, sí, entras en el taller de Vicente y ya parece que estás en otro mundo. Sí, sí, o sea, que la magia te envuelve. Sí, ha tenido muchísimo que ver también en es que un cuando espacio llegas a estupendo ver... para mostrar algo así. ¿Tú sueles hacer exposiciones allí? Sí, solemos hacer siempre eventos curiosos que creemos que pueden ayudar un poco al entramado de lo que es el ADN valenciano. Y, por supuesto, hemos hecho cosas, me acuerdo una que hicimos con el orientalismo de Segreyes, que mostramos las acuarelas de Segreyes de las 1001 noches y tal, que en aquel momento todos los grandes guionistas y directores del Hollywood de los fantásticos, ¿no? Como cine fantástico y tal, pues tienen a Segreyes como el grande de los grandes, y todos los que han hecho, bueno, Señor de los Anillos, el del Toro, todo lo del Laberinto del Fauno, todos estos los tienen súper bien considerados. Y recuerdo que cuando hicimos esa exposición vino un señor mayor que me dijo: mira, Vicente, te he de decir una cosa. A mí mi padre me llevaba de pequeño a los estudios de Sorolla, Benlliure, esa época buena de Valencia, de Blasco, tal, no sé qué. Y dice, y todos respiraban este orientalismo que tú tienes aquí. Y es verdad que podemos ir a ver, por ejemplo, que lo han restaurado estupendamente en la casa de Benlliure, que es el Museo Benlliure, detrás del jardín han restaurado tal cual lo tenía el estudio. Yo recomiendo, pues uno de esos tesoros de Valencia que no se suelen ver, es el jardín de la casa de los Benlliure, que es un jardín valenciano clásico, y detrás está el estudio tal cual. El estudio es un estudio lleno de ese punto orientalismo valenciano que es tan nuestro y que es parte de lo que me decía este señor subiendo a las escaleras. Decía, es que es el mismo ambiente, es la misma tradición, y yo creo firmemente en que ese es nuestro ADN y que está entroncado en todos nosotros, ¿no? En la música, en la fiesta, los moros y cristianos, todo ese entramado que al fin y al cabo es muy barroco, muy oriental, muy de las sedas, del refinamiento, de la pólvora. Estamos inmiscuidos en ese ambiente, vamos, totalmente, lo tenemos en nuestro ADN. Si no, ¿quién puede entender mejor que un valenciano una mascleta, por ejemplo, ¿no? Que aparentemente es ruido. Nosotros sabemos que es sentimiento, no es ruido, ¿sabes? Luego, cuando metes a alguien que de verdad se mete en eso y lo logras meter y realmente lo siente y se da cuenta que de verdad hay algo muy potente y muy poderoso. Las dos firmas valencianas tenéis en común que lo que prima en vosotros es la calidad, la artesanía, el diseño, pero nos gustaría saber en qué os inspiráis cuando hacéis las colecciones. Bueno, nosotros en nuestro caso, ¿verdad? Como a la hora de encontrar dibujos y bordados, mayoritariamente lo que hacemos es tirar mucho de dibujos antiguos, de encajes, pues de lo que podamos haber encontrado a lo mejor en un anticuario, de archivos que tenemos. Pues si una empresa
en Lyon, por ejemplo, que hacía encajes o bordados, ha cerrado y sus archivos se han quedado, pues a lo mejor vas tirando un poco de cosas antiguas. De todas maneras, sobre eso se trabaja y se van realizando las nuevas colecciones, porque nosotros al final sacamos colecciones nuevas una vez al año. Y la verdad es que cuando estás metido en ese mundo, te parecen muy diferentes unas a las otras. O sea, a lo mejor una persona que viene de fuera dice, ostras, pues si son súper parecidas, y no. O sea, y de hecho los indumentaristas y los clientes sí que te piden y te exigen muchas veces dibujos nuevos. Entonces nosotros de un año para otro desarrollamos colecciones y siempre jugamos pues, con los estilos pasados y aportando algunos dibujos diferentes, pero siempre dentro de una estética muy, no quiero decir tradicional, pero muy historicista. Porque lo que más fabricáis, cuéntanos, Pampa, es puntillas, ¿no? A ver, Cuéntanos. nosotros sí que la colección es muy amplia a día de hoy, pero digamos que nuestro ADN son las tiras bordadas que normalmente se utilizan aquí en Valencia para los trajes de valenciana, pero que luego fuera de Valencia se exportan perfectísimamente bien para trajes de novia, por ejemplo, las espaldas de las novias o, bueno, para trajes enteros, todos estos bordados, tanto en el resto de España como fuera de España, da igual que sea París que Nueva York, son reconocidos por la calidad, porque además es un tipo de artículo que aunque sí que se borda fuera de España en otros países, es muy característico y está muy diferenciado con respecto a otros bordados que se puedan encontrar. Entonces sí que son muy bien aceptados, muy bien acogidos y la verdad es que tienen muchísimo éxito. Pero volvemos a lo mismo, o sea, nosotros realmente, fruto de toda ese entramado valenciano y de ese interés que tiene Valencia por mantener sus costumbres, es por lo que nosotros hemos podido año tras año ir evolucionando, ir creciendo y a día de hoy estar presentes en un montón de países. Pero no dejamos nunca de lado lo que es la tradición valenciana. Es verdad que tenemos la colección de tiras bordadas, que es como si dijéramos la insignia de la casa, pero bueno, tenemos tejidos bordados en anchos para faldas, para vestidos enteros y luego, bueno, un montón. Ahora mismo estamos incluso desarrollando colecciones de estampados, o sea que no paramos. Y luego, pues estamos presentes en un montón de casas de moda. O sea, pues la última colaboración así que más yo creo que la gente puede conocer más es pues la última colección que ha presentado Palomo Spain, donde varios de los modelos están hechos con tejidos nuestros. O sea, que por un lado es la tradición y por otro lado es lo más moderno. Pero vuestros tejidos son comprados también por Carolina Herrera, ¿no? Sí, por un montón sí, de sí. diseñadores Nosotros de todo el mundo. tenemos un agente en Nueva York desde hace ya muchos años, desde hace 15 años. Y claro, al estar en Nueva York, que es el centro de la moda en Estados Unidos, pues realmente estamos muy cerca de empresas súper reconocidas y hemos trabajado desde Ralph Lauren hasta Oscar de la Renta, Carolina Herrera, Jason Wu últimamente, que es uno de los diseñadores que ahora está más de moda. Y bueno, y realmente es lo que estaba comentando, que ellos reconocen enseguida la calidad. Entonces, poco hay que decir una vez llegas y consigues abrir la puerta de estos clientes, que es muy complicada abrirla, pero una vez estás ahí, o sea, automáticamente reconocen esa calidad. ¿Y tú, Vicente, en qué te inspiras para hacer tus Nosotros siempre lo hemos dicho que nuestro trabajo está basado en la tradición. Nuestra forma de interpretar la joyería no es en colecciones, de decir, bueno, ahora voy a hacer una colección Osaka, ahora voy a hacer una colección de Maya, ahora no. Nosotros todo lo que hacemos está basado en la tradición. ¿Qué ocurre? Que lo que creo que es un ejercicio de diseño
complejo y audaz es poner esa tradición en clave contemporánea, que eso es un poco lo que hacemos con los aderezos. Los aderezos, nosotros, vamos, alguno nos puede decir, bueno, es que son un poco pues fuera de lugar o para nada. O sea, nosotros lo que tratamos es, con muchísimo respeto por la tradición, es romper un poco los esquemas de pensamiento, porque la tradición es muchísimo más rica de lo que nos creemos. Y esa tradición nos entronca además con Oriente, que es lo que nos permite a nosotros un poco la fantasía de las 1001 noches, que es otro de los reclamos de nuestro trabajo, que intentamos pues entroncarnos porque es nuestro. O sea, es pues lo mismo que ha hecho Segreyes o muchos artistas que admiramos y que realmente lo que han hecho es engrandecer esa idea, que también es muy sugerente, porque evidentemente las 1001 noches, en fin, es inagotable todo el flujo de creatividad que puede mostrar, y encima tiene una fascinación que es muy nuestra. Entonces, lo que sí que procuramos es tener muchísimo respeto. O sea, no hay nada en el trabajo que quiera atentar contra una innovación innecesaria o que no tiene un tronco o una conexión con las grandes tradiciones de la cultura valenciana, que son muy extensas y que pueden ser desde la tradición andalusí, pero también una tradición que es sefardí, o es una tradición de toda fenicia, griega, en fin, tenemos nosotros muchas referencias para poder usarlas, pero sí que a nosotros, y cuando hemos salido por ahí lo hemos usado como referencia, hacemos joyas que están hechas en Valencia. O sea, no queremos una joya de estilo de Marrakech o una joya del estilo, no. A nosotros nos gusta que sean tradicionales nuestras, que tengan, pues como dice Pampa, en ese sentido también hemos entrado en puertas que son muy difíciles de entrar, pero que cuando lo entienden dicen, caramba, aquí hay una tradición detrás que nos ayuda muchísimo a ¿Tú tienes poder... clientes también de gran renombre internacional? Sí. ¿A Michael Jackson le has fabricado joyas? Michael Jackson no solo tuve la ocasión de hacerle una piedra, sino que estuve con él un día y medio, que para mí así fue como estar un año, ¿no? Fue una anécdota pues estupenda, la verdad. Pues bueno, te cuento un poco cómo fue, porque resulta que en esa época yo estaba desarrollando una colección con Lladró de oro, porcelana y piedras preciosas, que se llama Legend, una colección muy exclusiva que tuve la ocasión de poder hacer con ellos en el momento que Juan Vicente Lladró era el presidente de la compañía. Y entonces Juan Vic, éramos buenos amigos y seguimos siendo, pero vamos, en aquel momento trabajamos juntos. Entonces me dice, oye, mira Vicente, es que estamos haciendo una figura para la Fundación We Are the World de Michael Jackson, que había preparado además todo ese magnífico concierto, grabación que hizo con todos, que ahora está en una de las plataformas, y vale la pena verlo, porque es que yo no sé cómo se pudieron aclarar Quincy y yo desde luego es para quitarse el sombrero, porque los pudo dejar el ego fuera y meter a todo ese grupo. Bueno, el caso es que venía a Zaragoza y dice, vale, vamos a verlo, y le enseñamos la figura de We Are the World, pero vamos a hacerle una joya, ¿no? Pero tenemos que acertar. Entonces fuimos mirando, entonces sabíamos que a Michael Jackson le gustaba el número 7, que las piedras preciosas les daba un sentido muy esotérico y tal. Entonces hicimos un árbol de la vida con 7 piedras preciosas en 7 ramas,
que todas esas piedras preciosas tenían que ver con los chakras, con los puntos energéticos del cuerpo y tal. Y la base era una base de onix, que es una piedra que recoge las malas energías y tal. Bueno, en fin, hicimos toda esa explicación de la falla y la metimos en una cajita que encima se abría como un tesoro. Tal. Y nada, fuimos ahí a dárselo, y cuando estábamos en el hotel de Zaragoza, donde toda la planta estaba ocupada para Michael Jackson, entonces entramos dentro y le encantó tanto que dijo, de aquí no os vais. Y nos quedamos con él. Tenía en la habitación un tren eléctrico, una paella medio comer, la camisa mal atada, que yo decía, Michael, llevas el botón fuera del sitio y tal y cual. Y bueno, le caímos bien y se quedó con nosotros, que luego me acuerdo que vino Joaquín Cortés, porque Pino Salioco, que era el productor de Michael Jackson y de Joaquín Cortés, los hizo bailar juntos porque quería hacer un vídeo con los dos, y estuvieron ahí ensayando en la habitación, bueno, en la suite con espejos y tal, y se pusieron a bailar los dos. Sí, porque además los dos eran son pequeñitos, o sea, están muy bien proporcionados, pero son pequeños. O sea, Michael Jackson, fíjate, con el pedazo de artista que es, en verdad, era pequeñito, muy proporcionado, y por eso... Parecía muy alto la televisión. Sí. ¿Verdad? Claro, pero no. Entonces, pues estuvimos allí haciendo... Y yo me acuerdo, había muy poca gente. De hecho, venía y dice, oye, que las infantas quieren ver a Michael. Decía, Michael, diles que estoy ocupado. Tal, porque, sí, vinieron las dos a verlo, y él les dio, bueno, puerta total. Y me acuerdo que estaba la duquesa de Sevilla, que es esta señora rubia, encantadora y tal, que venía y me decía, ¿pero quiénes sois vosotros? Porque dice, estáis aquí que no quiero ver a nadie más. Total, que estuvimos con él, y luego fuimos al concierto. Después del concierto otra vez estuvimos allí, y luego al día siguiente nos dijo, vamos a hacer una cosa que es secreto. Vamos a ir a un hospital, pero no lo sabe nadie. Vamos a ir a ver a los niños enfermos de cáncer, pero solo tendremos 3/4 de hora como mucho, porque en el momento que se empieza a saber tendremos que salir de allí como locos, ¿no? Entonces salimos por una parte del parking con una furgoneta de estas con blindada, o sea, con los cristales oscuros, pero bueno, salimos, Michael, una locura, y llegamos al hospital. Entonces entramos al hospital, subimos para arriba, y cuando, claro, entrábamos en la habitación de los niños no creían que eran Michael Jackson, pensaban que era un doble. Claro, normal. No, que es él, le decía, que es él de verdad. No puede ser. Y nada, y la verdad fue una experiencia chulísima. Estuvimos allí hasta que ya se enteró la prensa y tal, y tuvimos que salir de allí pues como pudimos, porque era una locura. Está toda la ciudad, Michael, están en el hotel, y bueno, y la verdad es que luego, fíjate, hicimos una buena amistad, la verdad, porque luego le dijo a Juanmi, dice, oye, ¿por qué no os venís allí a Wonderland, a su... Sí. Y entonces, claro, yo digo, Juanmi, vete tú. Es que tengo consejo de administración. Digo, déjate consejo de administración. Yo hablaré con la empresa y coge, y por lo menos vete tú. Una invitación así no se puede decir que ese sí que se fue. Se fue allí al rancho, que luego nos contaba, dice, era increíble porque en el jardín, las flores, tú te acercabas y tenían música. ¿Sabes? Era totalmente una... Luego estaba así, no se lo pronunció mal, el de Solo en Casa, Macaulay Culkin, sí, ¿cómo se llama? Sí. Que bueno, eran buenos amigos, se tiraban miguitas de pan. Pero yo creo que Michael Jackson, en ese sentido, a mí me da la impresión que realmente, aparte de soportar algo que es muy difícil de llevar, porque él, por ejemplo, nos decía, dice, mira, yo ahora, por ejemplo, no puedo bajar abajo a comprarme un CD de música, que es lo más normal del mundo, yo eso no lo puedo hacer. ¿Sabes?
Estábamos ahí en la habitación y toda la noche y todo, Michael, desde abajo, ¿no? Pero luego yo creo que era un Peter Pan. O sea, él era un niño grande, ¿sabes? Entonces las cosas grandes ya no eran para él. No tenía ningún valor. Yo creo que tenía no. más valor las cosas sencillas. Sí, y las cosas de niño, ¿sabes? Por eso ese rollo de los niños y tal, por supuesto, no me creo nada. Y por supuesto que... Pero luego con los famosos hay muchas tramas de ese tipo, ya lo sabéis. Sí. Pero sí que es verdad que era un pedazo de artista impresionante y un niño, porque mira, por ejemplo, la mascarilla la tenía ahí tirada en el suelo y la cogía así, dice, limpiaba un poco así, se la ponía, pero por el juego de hacer un poco, de ser un niño grande. Y yo creo que como niño grande, pues se tuvo que quedar ahí y no me lo veo a Michael Jackson de mayor, la verdad, no me lo imagino. Fue una experiencia muy buena y claro, bueno, le chifló la joya, vamos. Vicente, es que Vicente, hacer cosas tan personales, pues claro, directamente tú has llegado a tu cliente final y muchas veces sus clientes han sido, bueno, sí, espectaculares. A la reina Sofía, a la reina Leticia. Sí, con la reina Sofía tuve la ocasión de cartearme bastante. Le hicimos un librito que luego dio pie a un libro que editó aquí el Consejo Valenciano de Cultura, que se llama El collar de la reina, porque yo le he hecho varias cosas. La primera vez que vino como reina de España a Valencia, la Generalitat, que en aquel momento estaba Joan Lerma, me encargó hacer una joya como regalo de todos los valencianos. Hice un instrumento musical, pero al mismo tiempo era un abanico, lo femenino, en fin. Entonces la jefa de protocolo de aquel momento, que era la señora Ripoll, me dijo, oye Vicente, mira, yo tengo tanto lío que le vas a explicar tú el regalo, porque es mejor que tú no se lo va a explicar nadie. Entonces, bueno, pues ella me dijo, oye, que tengas en cuenta que el protocolo dice que le tienes que hablar de tú, pero como si fueran dos personas, bueno, un lío. Majestad, ¿cómo estáis? ¿Sabes? Total, que yo me armé tan lío al hablar que dice, mira, háblame como tú y explícame el broche porque quiero que me lo expliques y tal. Entonces se lo expliqué y me dijo, tú me puedes mandar todo esto por escrito porque me interesa mucho. Entonces yo le hice un librito con todos los dibujos y tal, y bueno, le encantó, me escribí y tal. Y una cosa que me pasó es que a los 2 o 3 años el Consejo Valencià de Cultura y la Fundación de los Premios Jaime I le quiso agradecerle que ella apoyó esos premios desde el principio. Además les dijo a la Fundación que han querido hacer unos premios prestigiosísimos para la ciencia, que son premios Nobel toda la gente que hace los jurados. Quiero decir que son unos premios que para la comunidad científica tienen un gran valor, pero bueno, como no se lo dan a Nadal ni a gente tan mediática, pues no claro. Son. Pero ella dijo que si Valencia los hacía, que ella los apoyaría al 100%, y así ha sido, ¿no? Entonces, cuando se cumplieron los 10 años de los premios, pues Santiago Grisolí, en paz descanse, me dijo, mira Vicente, como yo sé que le gustan mucho las cosas que tú haces, queremos darle un homenaje, y le presenté un collar que era el collar de la Ruta de la Seda, donde había una serie de piezas de la cerámica tradicional valenciana que estaba inspirada en otras piezas que estaban en la Ruta de la Seda también, en Samarcanda, en Damasco, en diferentes lugares, y iban marcados todos, y en el centro estaba la Dama de los Peces, la Dama de los Peixets, que según González Martí, un simbolismo muy bonito, que es una dama que tiene 2 peces, que también, fíjate que hasta Starbucks, por ejemplo, cogió ese símbolo también, que simboliza que el mundo material y el mundo espiritual están unidos por lo sutil, que es una mujer. Está representado por una mujer. Entonces, cuando se lo conté a la reina, pues le encantó el collar, que de hecho lo lleva muchísimo, y entonces
también me pidió que se lo hiciera por escrito, entonces se lo pues, volví a poner en un librito, y entonces Santiago Grisolia me dijo, Vicente, mira, me ha gustado tanto, ¿por qué no escribes tú un libro con el collar de la reina y tal? Entonces yo le dije a Santiago que lo haría, pero no como un investigador, porque no quería meterme en ese lío, sino como si fuera una fantasía ilustrada y tal y cual. Y entonces creamos ese libro que luego dio pie a una serie en Canal Nou que se llamaba Camins Perduts, que le llamaron así, y que tuvo mucho éxito y que se hizo muchas... se pasó en muchas ocasiones. Lo que no sé es dónde está ese documental, pero lo que iba es un poco entroncando todas las cosas que a través de la Ruta de la Seda tenían que ver con nosotros, ¿no? Porque el libro lo que contaba era como un sultán le encargaba para su sultana de Samarcanda a un joyero, y el joyero hacía el camino de la Ruta de la Seda al revés. Llegaba hasta Valencia y aquí pues se ponía a hacer ayudaba a la creación de la lonja, y a su vez creaba lo que era el Santo Cáliz, ¿no? Bueno, y entonces este joyero se llama Ibrahim, cambia de nombre y se llama Vicente. Esa es un poco la trama de la historia. Y bueno, y tuve ocasión de estar carteándome con la reina con motivo de todas estas cosas, pues muchas veces, ¿no? Ha sido una de las relaciones chulas. También he de decir que conocí a la reina de Inglaterra y también me sorprendió muchísimo la majestad. Ahora que con The Crown se han salido todas sus... un personaje que tenía el vértice de todo un imperio. Un imperio sobre su cabeza. Me sorprendió muchísimo, me impactó. Entendí lo que era la majestad, ese sentido profundo de lo que simboliza eso. En fin, sí que es verdad que la joyería me ha llevado a veces a... Luego a lo mejor no tenía para el taxi, ¿no? Pero vamos, sí. Y claro. sí. Tanto Vicente Gracia como Eusebio Sánchez veo que tienen unos clientes, pues, lo más ganado de todo el mundo, ¿no? Entonces, es muy exclusivo el producto tanto de Eusebio Sánchez como de Vicente Gracia. Bueno. ¿Es un producto muy de lujo o está hecho también para la gente normal? A ver, yo creo que tanto en nuestro caso como en el de Vicente puedes ir hasta lo máximo o no, pero siempre, hablo por mí, pero sé que estoy hablando por Vicente también, nosotros cuidamos muchísimo la calidad y hay un límite que no vas a pasar nunca. Quiero decir, a ti como firma ya se te identifica con una calidad y con unos mínimos que tú mismo te estás exigiendo. Entonces, evidentemente no van a ser artículos nunca baratos si estamos hablando de precios, pero muchas veces no es el precio, al final es lo que te aporta. Quiero decir, vas a acabar teniendo algo que es muy exclusivo, que está trabajadísimo, que está hecho con las mejores calidades. Entonces, ¿qué precio tiene eso? O sea, quiero decir, porque evidentemente puedes decir, ostras, pues es que no, prefiero gastarme un poco menos de dinero, sí, pero a cambio no vas a obtener lo mismo. Yo digo para que la gente no se asuste, porque estamos hablando de que vuestros clientes son en nuestro los caso, mejores diseñadores del mundo. No, en nuestro caso no es lo mismo. No, pues, pero mira, yo siempre digo... La realeza, que sepamos no, pero podemos... yo creo que no es igual, o sea... No, mira, yo siempre, porque esta pregunta sale muchas veces... siempre digo lo mismo. Mira, por ejemplo, aquí en Valencia, que se sienten delante de ti, te digan, vale, yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero eso, y tengo un presupuesto de tanto. Te amoldas con eso. Eso, por ejemplo,
en otros lugares sería imposible. O sea, tú vas a Londres o a París o esto y te plantas delante de un joyero y le dices de hacerte y no te lo hacen, o te hacen una diadema que cuesta una fortuna, o no sé, eso no se dignan vamos, ese nivel de artesano que aún encuentras aquí, que te plantas delante, que le dices encima además que tienes un presupuesto de tanto y que te tienes que amoldar y que te... Eso no se hace en ninguna firma. Porque nosotros estamos acostumbrados a que eso sea así. Y ya volvemos otra vez al asunto de las fallas. Me haces el zapato con esta tela, con esto. Bueno, ¿dónde vas tú? A un sitio, a no ser que seas Grace Kelly y que te, ¿sabes? Que te hagan todo a un nivel de popular. Nosotros tenemos un lujazo enorme de poder disfrutar de ese tipo de cosas. Yo recuerdo que Arthur Rosenthal, que es el crack de los cracks de tal y cual, un joyero que está en la Place Vendôme de París, pero que nadie sabe dónde está. Que juega el misterio, nadie ha visto su cara. ¿Sí? Ha expuesto en el Metropolitan de Nueva York, en el Victorian and Albert de Londres y tal. Que su firma es J.A.R., JAR. Y tuve ocasión cuando estábamos con las subastas de la Jewel de Christie's y tal, que él me decía, dice, yo por menos de 35.000 euros no entra nadie en mi estudio y tal. Y digo, pues yo ahora por 100 euros hago piezas. Dice, ¿y cómo puedes hacerlo? Y digo, pues que las podemos hacer. Y además a mí me enorgullece hacer ese tipo de cosas. Claro. ¿Sabes? Que si lo podemos hacer, por supuesto que sí. ¿Por qué no? Eso y es que se creen que si no hacen piezas de cierto nivel adquisitivo, como que pierden prestigio. No, yo entiendo, están en otro nivel, están con, bueno, pues que están, bueno, un sitio súper exclusivo, están en París, todos son celebrities que van allí y tal, no puedes entrar si no te lleva alguien, juegan un poco con ese misterio, bueno, pues porque están jugando esa liga. A nosotros nos gusta mucho la vida como la tenemos, que es más sencilla, más normal, que si hemos de jugar la Champions la jugamos, pero luego aquí estamos de lo más tranquilos. Claro. Quiero decir que... Pero siempre con el conocimiento, claro, Vicente, tu know-how lo tienes. Sí, o sea, sí, lo sí, que él va a aportar, eso, aunque sea una joya quizá de menos precio... Mira, o sea, lo que él lleva, lo lleva, que es un poco lo que tenemos nosotros, que al final... Al final tenéis una carrera a vuestras espaldas de 70 años, ¿no? Y tú sí, 75. 75 cumpliremos. Nosotros 72. O sea, nosotros en el 50 lo inauguró mi padre, entonces para el 25 tendremos los 75. Pero un poco, ya que estamos de charreta... Me gustaría contar una anécdota que a veces la cuento que es muy graciosa y que creo que ilustra bien esto, ¿no? De lo que hablábamos, ¿no? De la naturalidad con la que en una ciudad como Valencia, que es pequeñita aún, aunque ya se está haciendo grande, y este tipo de cosas. Mira, yo un día estábamos ahí y me dicen, estoy en el taller, en el estudio, me dicen, mira, Vicente, es que hay un chico joven que está ahí que quiere hablar contigo y tal, no sé, voy y entonces me veo un chaval de unos 18, 19 años y me dice, es que mi madre me ha dicho que venga a la calle La Paz porque es que yo le quiero hacer un regalo a mi novia, pero es que yo creo que me he equivocado de sitio y tal y cual. Y digo, ¿por qué? Y dice, no, porque es que yo solo tengo 100 euros de presupuesto. Y bueno, pues vamos a ver lo que le podemos hacer a tu novia, ¿sí? Entramos en el taller, vimos lo que podíamos hacer, tal, luego le hice el pergamino, le hice todo, en fin, un chaval súper majo y tal. Y entonces luego cuando se lo doy y me dice, mira, es que me quedan 35 euros y la tengo que invitar a cenar. ¿No conocerás algún sitio? Y digo, sí, no te preocupes. Yo te llamo ahora ahí a unos amigos del barrio del Carmen y que te preparen un menú por los dos. Bueno, total, que se fue allí. Cuando salió le hizo el regalo y luego me llama por teléfono y me dice, oye, éxito total, yo ya sé lo que tengo que regalar a las mujeres. Joyas. Bueno, pues luego...
luego vino y se casó. Vino, le hicimos la sortija de pedida, tal. Bueno, si me está oyendo, le va a hacer mucha gracia porque es una anécdota que a mí me gusta mucho, porque la verdad es que en cierto modo no le regalé nada. O sea, le regalé, sí, el cariño, la atención y tal y cual, pero realmente lo pudimos hacer. Y eso pues nos ha sumado a una persona con el sentimiento por la casa y tal y cual. Pues yo imagino que eso en la Place Vendôme pues a lo mejor no lo puedes hacer, pero aquí en Valencia aún esas cosas las podemos hacer y es un gusto poder. Yo cada vez que me hago más mayor, más de pueblo me hago. Más y con más orgullo. Sí, es verdad. Esa sencillez de la vida como la tenemos en Valencia, que luego al final mucha gente que viene de fuera dice, bueno, es que me encanta ese estilo que aún podéis mantener de una ciudad con estas tradiciones y tal. Y eso es un tesoro, que ahora que nos vamos a ir haciendo cada vez más internacionales, hemos de intentar mantenerlo porque es lo que realmente a la gente que valora ese tipo de cosas, lo que les acaba gustando esta ciudad. Uh-huh. Y, por ejemplo, que no estén todas las franquicias, que puedas encontrar tiendas que tengan cosas que sean tradicionales. Hay que cultivar toda esa... Hay que apoyar mucho a los artesanos, hay que apoyar mucho al comercio. Lo que nos diferencia del resto del mundo, al final. Qué gracia tiene ver las mismas tiendas en todos sitios. Sí. Hemos de apoyar mucho porque hay mucho... Y además, por ejemplo, en el caso de joyería, hay 3 escuelas de joyería aquí en Valencia. O sea, hay un gran interés por mantener todo ese entramado comercial, artesano, y que hay que cuidarlo mucho. Y mira, vino la directora general que es encantadora, Maribel, directora general de Comercio, Artesanía y Consumo, que lo tiene clarísimo y que ella apoya todo. Fíjate que vino a las 8:30, que tendría ya que estar en su casa. Pues no, vino, apoyó, esto, lo otro. Quiero decir que lo tiene muy claro y creo que eso es fundamental porque aparte es riqueza, es conocimiento, no se pierden las tradiciones, no se pierde la artesanía y eso es un entramado que lo que comentaba antes Pampa en Nueva York, las grandes casas dicen, vale, ¿qué es? De Valencia, tiene detrás un buen nombre, tiene una buena... que cuesta mucho conseguir ese tipo de sinergia, ¿no? De que ese nombre tenga una relación con el refinamiento, con el pasado, con todo eso. Yo he llegado a ir, a clientes en Nueva York. He llegado a estar en Nueva York, me ha pasado 2 veces, en Nueva York y en París, de ir a enseñar nuestras telas y nuestros bordados y tal, y decirme, ¿de dónde vienes? De Valencia. Pues en Valencia había, y bueno, si me están oyendo se sentirán muy orgullosos, pero ya se lo comenté una vez, en Valencia había unas telas que era la empresa Catalá y nosotros comprábamos telas allí, Valencia, y es como que es un poco todo, todo nuestro patrimonio que luego es muy reconocido fuera de Valencia. Uh-huh. Pero bueno, y por lo que decías del precio, o sea, es que depende también pues de lo elaborado o no elaborado que sea un artículo. Igual que Vicente, vas a Vicente y le dices, mira, me haces una joya que hace un poco exclusividad, ¿no? Y un poco bajo pedido. A ti te dicen, me haces un yo textil, eso lo puedo... Un tejido que tenga este estampado, también... Nosotros podríamos hacer cosas exclusivas, bordados, que sí que lo hemos hecho en algunas ocasiones, pero evidentemente pues un pedido mínimo, unas condiciones, pero sí, lo hemos hecho a veces. También, y luego también nuestro abanico de clientes pues va desde a lo mejor... clientes que hacen confección de trajes de comunión hasta pues los más... pues las firmas más reconocidas a nivel mundial. Entonces, un poco el abanico de precios también es muy amplio. Lo que no varía nunca es el conocimiento que tenemos y las calidades que acabamos utilizando siempre y el servicio que intentamos darle a los clientes. Y al final, yo creo que nos pasa a los dos lo mismo. Tu cliente ya no es un cliente, tú tienes una colaboración y una relación con tu cliente que es otra cosa.
Entonces yo creo que eso es al final, esa cercanía es lo que en el fondo muchas veces te hace triunfar frente a otros. Porque se valora esa relación. Claro, porque ya estás en otro tipo de relación. Y cuando ya empiezas a colaborar, cuando un cliente te pregunta o te manda su panel de tendencias para que tú le hagas algo inspirado en eso que ellos han pensado, ya esa relación es diferente, ya es otro tipo de... Más cercana. Claro. Una relación más cercana. Es de colaboración, es otra cosa. Bueno, pues se nos ha pasado el tiempo volando aquí. Pues la verdad que sí. Hablando un poco de todo, el tiempo volando. Bueno, pues vamos a decir hasta cuándo pueden ver la exposición. Hasta el 25 de abril y en el estudio de la calle de la Paz número 4, en Vicente Gracia, pues en horario comercial, pues está la exposición a disposición de todo el que quiera verla y pasear por ese jardín onírico, en donde cuelgan piedras preciosas y racimos de aderezos de Valenciana, que bueno, que es una ocasión única, rodeados de las flores hechas con los encajes de Eusebio Sánchez. O sea, no sé, la verdad es que es una exposición todo el mundo que la ha visto sale encantado. Es curiosa. Es súper original, la verdad. Y más en el entorno que claro, que suma. Es una maravilla. Bueno, pues ha sido un placer teneros a los Muchas gracias. dos y nada, hasta la próxima. Muchas gracias.